Mi nombre es Laura y yo hice la indagación acerca de los cementerios. No me quise basar solo en el lugar físico de los cementerios porque hubiera sido una indagación bastante corta, dado que me hubiera limitado solo a un lugar, a un espacio. Eh, Quise hacer mi indagación acerca de lo que va más allá, de qué son los cementerios, porque en algunas culturas son sitios tan fascinantes y porque para otras personas, otras culturas, son lugares más bien de respeto y alejamiento. Bien, eh, lo que pude encontrar acerca de eso es todo lo que encierra el lugar cementerio como tal, y son los conceptos de algo a lo que mucha gente teme, eh, lo que para otras personas es un bien máximo para llegar a Dios, y es la muerte. Eh, en cuanto a eso, George Lawrence, que es un historiador norteamericano de 1973, dice que los cementerios se han convertido en un tabú a nivel, digamos, mundial, por todo ese concepto del más allá, de que esconde, de las almas que predominan aún después de la muerte, y se convierte en algo, en un punto que abre espacio a lo que viene aquí para nuestro interés, que es el tema de la educación. ¿Por qué? Porque concierne bastantes áreas. Primero que todo, eh, la antropología. Porque, ¿qué hace la antropología física, por ejemplo? Investiga todos estos temas de la muerte, de estos conceptos, desde la antigüedad. ¿Quiénes fueron los primeros que tuvieron este concepto, de darle un lugar a los muertos? Fueron los egipcios, pero no lo usaban para los humanos, lo usaban para sus animales. Y aquí empezó todo este concepto de momificación y luego de preservación de los cuerpos, porque creían que entre mejor preservado estuviera el cuerpo, mejor su alma estaría cuando pasara a la luz. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Que el concepto cementerio es relativamente nuevo, apenas viene desde el siglo XVIII. Y el que entender ese concepto del lugar físico, eh, para los muertos, fue el rey Federico de España, el rey Federico III, en 1853. ¿Y qué hizo? Dijo que en vez de tener los cuerpos enterrados en casa como hacían antes los romanos, que enterraban a sus muertos en casa para que las almas guerreras protegieran el hogar, eh, el rey Federico, ¿qué hizo? Dijo: no, los muertos por salubridad no pueden estar enterrados en casa, porque eso no va a hacer bien a las personas que allí viven. Entonces destinó que a las afueras de cada ciudad de España fuera el lugar para los muertos. Eh, Me remito de nuevo al tema de la educación, y es que este tema de los cementerios, de los tabú, de la muerte, del más allá, de la concepción de los humanos cuando una persona fallece, abarca otras áreas, por ejemplo la historia, la sociología, la psicología. Meto aquí la psicología porque, como digo, el tema de la muerte no es algo fácil para todo el mundo. Entonces, considero que mucha gente que va donde el psicólogo por X o Y problema, simplemente para hablar y desahogarse, puede llegar a tocar el tema de la muerte. Realicé una indagación a través de una encuesta. Encuesté a 5 psicólogos. Me voy a reservar sus nombres porque me pidieron que los reservara. Eh, Puedo decir de dónde son egresados. Tengo un psicólogo egresado de UPB, tengo dos de San Buenaventura,
uno era de Antioquia y uno era Luis Amigo. Los 5 me dijeron que, o sea, son personas ya de mucha experiencia. Estas 5 personas me dijeron que muchos de sus pacientes, cuando están hablando de sus miedos, tocan el tema de la muerte indiscutiblemente, porque no saben cómo afrontarla, no saben si, digamos, les da una enfermedad, no saben cómo superarla. Entonces, es algo que es de interés, y no solo aquí en Colombia, sino que el tema de la muerte es algo que asusta a muchos a nivel mundial. Bien, ¿qué sucede aquí? Porque este tema de los cementerios y la educación va tan ligado, quiero hablar como de aportes muy generales, y es precisamente todo eso que llevo hablando todo este tiempo, y es que sencillamente todo este espacio, que si lo vemos desde una perspectiva externa, es solo un lugar, es solo una arquitectura, es solo un espacio adecuado para la gente que fallece. Si lo vemos desde esa perspectiva, se queda ahí y ya. Pero tenemos que mirar estos sitios que han aportado a la educación, y regresamos de nuevo a todo este mundo, a todas estas áreas que han estado llenas por ese concepto. Funciona de la siguiente manera. La educación, desde la parte histórica, que se le enseña a los niños en sociales en el colegio, que se les enseña en filosofía, que se les enseña en toda la parte de religión. Aquí la religión es un tema bastante importante, porque abarca, yo no estoy hablando solo del catolicismo o el cristianismo, porque todas las religiones van guiadas a en qué se convierte el espíritu después de la muerte. Entonces, ocurre lo siguiente. Cuando nos miramos desde la parte religiosa, vemos que en la educación, en teología, en cualquier aspecto teocéntrico, siempre va ligado a lo que enfocan a Dios y a la muerte y a los seres humanos, que van a estar encaminados a qué va a ser su espíritu y su ser. Podemos mirar también la educación presente en la parte histórica, desde los egipcios, desde los romanos, y esto también entra aquí como la parte sociológica, porque son reacciones de culturas con respecto a este tema que ha sido un tabú. Y podemos ver también la apreciación de la educación desde una parte antropológica. ¿Por qué? Porque son comunidades que se forman una cultura y enseñan a los más jóvenes en varias cosas, los forman en varios temas para que puedan tener un concepto del más allá. Entonces, eso para mí son los 3 hallazgos principales que veo de aportes a la educación. En cuanto a este tema de los cementerios, no como lugar físico, sino como lugares de trascendencia de la mente. Y pienso que esto es lo más correcto cuando estamos haciendo una indagación. No ver solo el aspecto como tal, sino todos los temas que abarca. Porque es importante considerar qué cosas son las que afectan las sociedades, que afecta la psique colectiva con respecto a un sitio en específico. Muchísimas gracias.